¿Estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó? Aquí en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ahí en versículo 18 resalta que Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder, y entonces manda a sus discípulos, les da una misión de hacer discípulos. Y me quiero enfocar en el versículo 19 y en la primera parte del versículo 20, donde nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es que Jesús tiene toda la autoridad y por ello puede dar órdenes. Porque Él tiene toda la autoridad, sus discípulos deben de ir y hacer discípulos. Porque Cristo tiene toda la autoridad, sus discípulos tienen la confianza de que su Señor es soberano. Ahora, el texto resalta hacer discípulos, porque solo el verbo hacer discípulos es tan imperativo, es un mandato. Y es que no es solo suficiente anunciar el Evangelio, es necesario que las personas respondan al mensaje con dedicación. Y es que el énfasis principal está en hacer discípulos, pero ir, bautizar y enseñar contienen obligación y deber por su conexión con el discipulado. Ahora, hay otros textos que también preservan la estrategia de la misión y, como nos dice Lucas 24, versículo 45 hasta el 48, dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Eso es Lucas capítulo 24, del versículo 45 hasta el versículo 48. Aún también en Juan 20, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. O en Hechos 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos Hechos 1, versículo 8. Y es que un discípulo de Cristo debe de ser una persona que obedece a Cristo. Describe a una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y que vive en continua obediencia y aprendizaje. Es como nos dice Juan 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que un discípulo es alguien que escucha, alguien que entiende y obedece la enseñanza de Jesús. Un discípulo ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y se somete a Él, sea lo que Él demande. Es que un discípulo verdaderamente desea adorar y desea obedecer a aquel que le ha redimido. Aquellos que se convierten en discípulos de Cristo vienen a ser instrumentos para hacer más discípulos. Es que es necesario alcanzar al mundo. Incluye todas las gentes, sin excluir a nadie. Es que la meta de los seguidores de Jesús es hacer discípulos de todos los hombres en cualquier lugar sin distinción. Tenemos que ir y no pensar que vendrán a nosotros. Tenemos que presentar el Evangelio con fidelidad. Y es que hay que recordar, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, como nos dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es Romanos 1, versículo 16. Y es que la proclamación del Evangelio resultará en arrepentimiento y en fe. Y es que la respuesta positiva a ser discípulo lleva al bautismo
y a la instrucción. Aquellos que toman el paso de ser discípulos de Cristo son bautizados e instruidos. Y es que el bautismo es una identificación externa con Cristo por la fe. Es una declaración de la validez de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo como la única forma aprobada por Dios para establecer justicia ante Él. Es un testimonio del cambio que ha ocurrido en el creyente al poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. Es un testimonio público de pertenecer a Cristo. Muestra sumisión bajo el poder y el señorío de Cristo. El acto de bautismo significa muerte a la vieja vida y resurrección a la nueva vida en unión con Cristo. Es que identificación con el poder salvador de Dios es purificación de pecados. Es que la mención de la Trinidad muestra la unidad del creyente con Dios. Por eso ahí nos dice, esto es en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y continúa en versículo 20, la primera parte dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, hasta este punto, Jesús es el que ha estado enseñando, pero ahora es la responsabilidad de los discípulos de enseñar. Es necesario enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y la autoridad proviene de Jesús. O sea, los discípulos no deben de enseñar sus propias ideas, sino los mandamientos de Jesús. Deben de comunicar la palabra de Dios. Es que el discípulo de Cristo siempre está en un proceso de crecimiento. La comunidad de creyentes está en una variedad de etapas de desarrollo espiritual. El bautismo no es una graduación, sino una muestra pública de un inicio en la comunidad de creyentes. Es que nuestra instrucción espiritual nunca se termina en este mundo. Y es que el enfoque, por ello, está en la enseñanza de Jesús. Y es que las enseñanzas de Jesús tienen autoridad y no fallan. Como nos dice Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso nos recuerda a el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 7, versículo 11, donde vemos la autoridad de Yahweh, donde dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Eso es Deuteronomio 7, versículo 11. Y es que Jesús tiene autoridad porque es Dios. Y es que las palabras de Jesús nunca serán anticuadas, nunca serán innecesarias, ni falsas, ni reemplazadas. Todo lo que Jesús ha mandado ocurrirá. Y es que la misión de la Iglesia no es solo guiar a otros a los pies de Cristo, sino enseñarles. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Esa enseñanza no se queda en la teoría, hay que obedecerla. Y es que, como nos dice Hebreos 5, versículo 9, dice, hablando de Jesús, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces los creyentes son aquellos que le obedecen. Eso es Hebreos 5, versículo 9. Por ello, cada generación de creyentes debe de pasar a las siguientes generaciones la verdad que recibieron con fidelidad. Es necesario asegurarse que las siguientes generaciones también tengan contacto con las enseñanzas de Jesús. Si fracasamos en hacer discípulos, en bautizar y enseñar, estamos fracasando como discípulos de Jesús. ¿Estás cumpliendo la misión que Cristo te encomendó?